Hola, mi nombre es Carolina Olmos Contreras y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. A continuación les presento el caso de Josefina, una mujer de 73 años que vive sola desde que su esposo, con quien vivía desde los 16 años, falleció hace 6 meses. Josefina acude por el siguiente motivo de consulta. Josefina menciona que desde hace 6 meses se siente triste, sin esperanzas, con poca o nula fuerza y desanimada casi todos los días de la semana. Asimismo, ha perdido el interés en las actividades diarias y en aquellas que le resultaban placenteras. Ha disminuido su apetito, lo que ha derivado en una pérdida significativa de peso. Y también ha disminuido considerablemente sus horas de sueño, pues ha presentado insomnio. Menciona olvidar recurrentemente cosas y del mismo modo ha manifestado tener pensamientos recurrentes sobre suicidio. Además, presenta un marcado descuido en su higiene personal. Josefina es analfabeta, ya que nunca cursó ningún grado de estudios y desde los 16 años dependió económicamente de su esposo, por lo que nunca tuvo ingresos propios. Su esposo constantemente la golpeaba y la humillaba. Nunca tuvieron hijos, por lo que él le decía que era inútil para procrear. Josefina reporta que fue a partir del fallecimiento de su esposo cuando el problema inició, ya que ahí comenzó a sentir que las fuerzas se le iban, que no podía hacer nada bien, que no tenía ganas de realizar las actividades cotidianas y que se sentía inútil, sin motivo para vivir. Cuando ella se obliga a realizar alguna actividad, termina dejándola a medias, puesto que no tiene ningún interés. Menciona que le cuesta mucho bañarse y cambiarse de ropa, y que no tiene ningún interés por arreglarse. En la sesión se analizaron las siguientes variables, dado que estos elementos pueden emplearse en el análisis conductual. En este sentido, y conforme a lo señalado por Mochicky, como se citó en Caicedo 2009, debe tenerse en cuenta variables como la edad, el género, la raza, el nivel socioeconómico y las relaciones familiares y de pareja. Página 519. Dichos factores deben considerarse para realizar un diagnóstico adecuado, ya que pueden influir en la forma en que el problema se presenta y evoluciona. Variables sociodemográficas. Datos de identificación del paciente. Nombre: Josefina. Edad: 73 años. Sexo: femenino. Escolaridad: sin estudios formales. Analfabeta. Estatus económicos: sin fuentes de ingresos. Dependía económicamente de su cónyuge. Contexto familiar: vive sola. Historial de relación conyugal desde los 16 años. Variables contextuales: fallecimiento reciente del cónyuge ocurrido hace aproximadamente 6 meses. Antecedentes de violencia intrafamiliar ejercida por el esposo a lo largo de la relación matrimonial. Ausencia de descendencia. Condición de residencia en solitario. Variables cognitivas: estado persistente de tristeza, desesperanza, sentimientos de inutilidad, pensamientos recurrentes de suicidio, disminución de la concentración o del pensamiento, olvidos frecuentes, poca o nula motivación, pérdida del sentido de vida, fatiga. Variables funcionales: descuido en la higiene personal, disminución significativa de la energía para realizar actividades cotidianas, escaso interés en la realización de actividades diarias, pérdida de interés en actividades que previamente resultaban placenteras. Variables fisiológicas: disminución de la necesidad o el apetito para ingerir alimentos, pérdida de peso corporal significativa, presencia de insomnio, reducción notable de la energía. Variables temporales: la manifestación de los síntomas comenzó a registrarse a raíz del fallecimiento del cónyuge ocurrido hace aproximadamente 6 meses, lo que sugiere un posible vínculo entre el evento vital estresante y el inicio del cuadro clínico. Las variables más relevantes en este caso corresponden a factores de riesgo o de vulnerabilidad, entre los cuales se identifica el aislamiento social prolongado, la presencia de violencia previa y sistemática, la dependencia económica y la ausencia de escolaridad formal. Asimismo, se considera que el evento detonante fue el fallecimiento del esposo. En cuanto a la sintomatología, se observa tristeza persistente y recurrente, insomnio, disminución del apetito, ideación suicida o pensamientos relacionados con la muerte,
pérdida del interés en actividades previamente gratificantes y deterioro significativo en la higiene personal. Se infiere que el problema principal corresponde a la presencia de un trastorno depresivo mayor, el cual se identifica como el diagnóstico predominante en este caso. Entre las consecuencias derivadas de las conductas descritas en el caso se identifica el sentimiento persistente de inutilidad, tristeza y desánimo sostenido, el deterioro de los hábitos de higiene y del autocuidado, la disminución de la motivación para realizar actividades, la pérdida significativa de peso y la presencia de insomnio. Entre los elementos identificados como reforzadores se encuentran los pensamientos recurrentes de suicidio, la ausencia de apoyo emocional o de una red de apoyo, la falta de actividades placenteras y el aislamiento social prolongado. Asimismo, entre las conductas problemáticas se observa el deterioro de la higiene personal, la disminución del apetito, que ha derivado en una pérdida significativa de peso corporal, la presencia del insomnio frecuente, el abandono de actividades cotidianas y previamente placenteras, la ideación suicida y la marcada falta de motivación para vivir. La sintomatología propios del trastorno depresivo mayor. De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría 2013, el trastorno depresivo mayor se define por la presencia de 5 o más síntomas durante el periodo mínimo de 2 semanas, representando un cambio significativo respecto al funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas debe de ser el estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. Entre los síntomas característicos se incluye alteraciones del peso o del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultades para concentrarse o tomar decisiones y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Estos síntomas deben generar malestar clínicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento social, laboral o personal y no deben explicarse por los efectos de sustancias, afecciones médicas u otros trastornos psicóticos. Asimismo, no debe existir antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos. La evaluación clínica debe distinguir entre un episodio depresivo mayor y las reacciones normales ante pérdidas significativas, considerando el contexto cultural y la historia personal del individuo. Lo anterior permite inferir que la paciente Josefina cumple con la mayoría de los criterios característicos del trastorno depresivo mayor. En consecuencia, se ha diseñado el siguiente plan de acción para el tratamiento del caso, basado en la terapia de activación conductual. Según Dimillian 2008, citado por Barraca 2009, en la activación conductual se considera que el inicio de la depresión es consecuencia de un suceso desencadenante que, de forma súbita o progresiva, aparta de la vida del sujeto reforzadores importantes, aunque se reconoce el posible concurso de factores genéticos, biológicos u otros en génesis del cuadro. El modelo enfatiza el papel de las pérdidas vitales como elicitadores, al menos de alguna depresión. Página 29. Es decir, en la activación conductual se considera que un evento desencadenante, como la pérdida de un reforzador significativo, puede derivar en la depresión. Por ello, el objetivo principal de esta intervención es incrementar la actividad física y psicosocial, así como introducir nuevas actividades que resulten gratificantes para el paciente, favoreciendo la recuperación del bienestar y la reactivación de reforzadores positivos en su vida diaria. En este sentido, se busca establecer una rutina diaria estructurada que incluya levantarse temprano todos los días, establecer horarios fijos para el desayuno, comida y cena, realizar ejercicios físicos suaves como yoga o estiramientos, participar en actividades cognitivas como lectura o juegos de mesa, incorporar actividades sociales fomentando la interacción con otras personas, realizar actividades recreativas que promuevan la expresión personal y el disfrute. En este enfoque,
busca reintroducir reforzadores significativos en la vida del paciente, promoviendo la motivación, el bienestar emocional y la mejora del funcionamiento diario. Como conclusiones del caso, y de acuerdo con el análisis realizado, se puede inferir que Josefina cumple con la mayoría de los criterios requeridos para diagnosticar correctamente un trastorno depresivo mayor. Por lo tanto, resulta indispensable diseñar un plan de acción basado en la terapia de activación conductual como estrategia de intervención frente a dicho trastorno. En este sentido, y tal como señala Caicedo 2009, se debe dar relevancia al restablecimiento de vínculos afectivos, la elaboración de los duelos, la búsqueda de restauración del mundo interno y los mecanismos más adaptativos de convivencia. Esto implica que es fundamental priorizar la recuperación y el crecimiento emocional personal, especialmente después de la vivencia de un evento traumático, dado de que este tipo de acontecimientos pueden actuar como desencadenantes de distintos trastornos del comportamiento humano.